Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que están con nosotros porque hoy es jueves de cine. Tenemos muchos contenidos al respecto. Vamos a platicar, por ejemplo, de la entrega de los premios Ariel, también cómo les está yendo a los mexicanos en el Festival de Cine de San Sebastián, entre otras cosas. Además, es jueves de columnas. Está Roberto Frías con La Región y David Huerta con su editorial. ¿Cómo están, compañeros? Rafael García Villegas, Bonanzi Rodríguez. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Noticias 22. Así es, mucha información que tenemos para este día jueves, además de algo que está muy interesante, que poco a poco lo hemos ido compartiendo en los últimos días aquí en Noticias 22. ¿Cómo es esta vuelta a una seminormalidad, hablando de espacios culturales? De esto vamos a hablar el día de hoy. Tú, Rafael, tienes más detalles al respecto. Así es, mi estimado Goeman, ¿cómo estás? Hola Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Cine Mexicana, qué gusto saludarlos, gracias por acompañarnos esta noche. Y en efecto, y aquí viene una responsabilidad doble, sí, como promotores de las actividades culturales, invitarlos a que se acerquen a estos recintos, pero también la responsabilidad social de estar frente a una cámara, de tener estos micrófonos, para hacerlo con todas las medidas que lo están proponiendo. Antes de dar inicio con estas recomendaciones, les comentamos también que es algo muy importante. Hace unos minutos se llevó a cabo el primer encuentro con activistas y personas del sector cultural y también representantes de la Secretaría de Cultura, del INVAL y el proyecto Bosque de Chapultepec. Aquí lo que buscan es despejar dudas referentes al proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, así como el uso de recursos de los museos ya existentes en la zona. Por ahí estuvo presente Marina Núñez Vespalova, también estuvo Lucina Jiménez, platicando con artistas, con la comunidad, con la sociedad en general, para saber cuál será el derrotero que va a tomar esta zona y de manera particular, qué sucederá con los museos que ya se encuentran establecidos ahí. Mañana les tendremos toda la información de este primer encuentro. Y por lo pronto, ahora sí, ya son 75, 80 aproximadamente por ciento de los recintos culturales que se han reactivado. ¿Cómo se planifica esta reintegración? ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir estos espacios para poder reabrir sus puertas? Inti Muñoz, quien es representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nos platica al respecto. Paulatinamente, implementando las medidas de seguridad sanitaria, museos, circos, bibliotecas, cines y teatros de la Ciudad de México han retomado su actividad tras el confinamiento generado por el COVID-19. El trabajo para la reapertura no ha sido, por supuesto, inmediato, es decir, muchos establecimientos han tenido que trabajar durante varios días o semanas en posibilitar el regreso a las actividades, pero bueno, al final estamos satisfechos en el marco de lo que cabe, pues, en esta situación tan difícil que ha afectado, por supuesto, a la actividad cultural. Inti Muñoz estima que entre el 75 y 80% de los recintos culturales de la capital ya han retomado sus actividades de alrededor de 180 espacios museísticos, entre museos establecidos y recintos que tienen algún tipo de sala de exposición, y un estimado de 150 recintos teatrales formalmente establecidos, a los que se suman otros de carácter informal con actividad escénica, para totalizar 250 recintos. Prácticamente todos están ya o reabiertos o en vías de reabrir en muy poco tiempo. Quienes no lo han hecho es porque han debido observar la aplicación de medidas muy específicas que es importante seguir, particularmente las que tienen que ver con el uso de aire acondicionado. Es muy importante que el porcentaje de aire exterior natural que pueda mezclarse con el uso de sistemas de ventilación artificial sea el correcto, porque eso es una de las principales maneras en que puede haber riesgos de contagio. También se refirió a los contagios reportados en recintos como el Museo Nacional de Arte y el Museo de los Ferrocarrileros. Lo que ha habido es el reporte de casos puntuales, aislados, de una persona. En algún caso fueron hasta 3 personas, que dentro de la plantilla de los museos tuvieron algún contagio y afortunadamente, cosa que confirma que hemos trabajado con mucha coordinación y con una corresponsabilidad muy importante, muy afirmada, pues, ¿no? En cuanto a
a lo que hay que hacer. Lo que confirma esto, pues, es que de inmediato se dio anuncio, se dio reporte de los casos y se siguieron los protocolos, que es, por supuesto, que la persona que presenta síntomas se aísle. Señala la reunión sostenida ayer con la Alianza de Museos Autónomos, que agrupa a los museos privados de la ciudad. Tenemos el reporte de, por ejemplo, muchos teatros que han logrado vender el 100% de sus boletos en ese contexto del 30% del aforo permitido, y también de museos que han tenido mucho éxito en la asistencia a sus exposiciones, a sus distintas programaciones, y de la gente que vive al día. Ese es el caso de muchos de los integrantes de la comunidad cultural. Y bueno, poco a poco han sido posibles distintos programas de apoyo directo para que los trabajadores de la cultura tengan la posibilidad tanto de recibir un ingreso como de tener elementos para continuar con su actividad. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, eso es parte de lo que se está trabajando. Como ven, son muchos elementos que se tienen que considerar para que podamos poco a poco acercarnos. Hace unos momentos, antes de entrar en vivo con este espacio informativo, tenemos la conferencia del doctor López-Gatell, y él decía, la pandemia sigue activa, y no solamente en México, es en todo el mundo. Estamos viendo cómo se están reactivando diferentes zonas en otros países que ya habían vuelto a una nueva normalidad. Así que para poder asistir a estos lugares hay que tener todas estas consideraciones. Con esta información, ahora vamos a conocer la programación para la reapertura de los recintos del sistema de teatros de la Ciudad de México. A partir del 2 de octubre, los recintos del sistema de teatros de la Ciudad de México reabren sus puertas. El regreso a los foros será escalonado y con un aforo del 30%, iniciando por el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez y Teatro Sergio Magaña, quienes reactivarán actividades con estricto cumplimiento de los lineamientos estipulados para la protección de artistas, personal técnico y del público. No vamos a repartir impresos de ningún tipo, ni programas de mano, ni ningún tipo de promoción impresa. Las 2 primeras filas de los teatros estarán canceladas para que la emisión de partículas de aerosol de los actores no llegue al público. Ahora, casi todas las puestas en escena, menos las que vamos a tener nosotros, están diseñando cubrebocas que tengan que ver con el vestuario de la puesta en escena para poder así hacer la obra y protegerse entre ellos mismos. En los 3 teatros, o en todos los teatros, es una norma sanitaria, tenemos que estar abiertos, quiere decir ventanas, puertas, cortinajes abiertas para que el aire circule. Y por la misma razón, un lugar como el Foro A Poco No, que es un lugar muy chiquitito, muy cerrado, no lo vamos a abrir para cuidar de que no se corra ningún riesgo, ni de los trabajadores, ni del elenco, y mucho menos del público. Las puestas en escena que estarán en cartelera en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris son El Empresario Teatral e Imaginarios XP, en el Teatro Benito Juárez, el concierto de El Ovid, La Diabla, y en el Teatro Sergio Magaña, Fenrir, El Dios Lobo, Las Terribles Desaventuras del Dr. Panza y la obra Sputnik, espectáculos que detuvieron sus presentaciones recién comenzada su temporada. Todas estas compañías que estaban ya agendadas desde noviembre del año pasado para trabajar en el sistema de teatros de marzo a diciembre, esas compañías han seguido cobrando porque ya estaban agendadas a través de una convocatoria. Y estamos abriendo los teatros con las compañías con las cuales estábamos agendados para abrir, para tener funciones normalmente en esta temporada. En conferencia de prensa, las compañías encargadas en reabrir el telón mostraron su agradecimiento, reconociendo el valor de las artes escénicas en estos tiempos. Hacer teatro y hacer lo que estamos haciendo de abrir los espacios de las artes escénicas a los artistas nos purifica, nos sana. Necesitamos también curar el alma de todo eso que hemos estado pasando y definitivamente la escena, el escenario, nos va a ayudar a sanar de la mejor manera. Para consultar la programación y compra de boletos, visite el portal del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera.
Donde también se abrieron las puertas es en el Museo Nacional de Culturas Populares. Vamos a ver a continuación un recorrido por 4 exposiciones que se presentan. El museo está preparadísimo para recibir a los visitantes. Estamos listos con todas las medidas sanitarias y de salud para que nuestros visitantes tengan un momento de gozo, de entretenimiento, de conocimiento, de educación. En este momento tenemos una oferta de 4 exposiciones de la colección del museo. El recorrido comienza con maestras artesanas. Esta muestra está integrada por piezas y fotografías de mujeres que han destacado por su trabajo y por transmitir los conocimientos técnicos, iconográficos y simbólicos a las nuevas generaciones. La siguiente es Bandasa, la imagen de la fiesta, estandartes de la región del Istmo. Estas piezas son de una colección única porque son objetos devocionales que se utilizan en las procesiones de las velas, estas fiestas famosísimas del Istmo, y pues son piezas normalmente que la gente conserva en su familia y por lo tanto esta colección es sui generis. Procedente de la comunidad purépecha de San Pedrito Ocumichu, en Michoacán, se exhibe una colección de alfarería cuyo origen se sitúa en los años posteriores a la Revolución Mexicana. Hay un mito con un joven artesano que narra que a él se le aparece el demonio y le pide que lo represente. Entonces él empieza a hacer estas escenas con el diablo en acciones de travesuras. Y empieza el mito a partir de él y entonces muchos alfareros de la comunidad empiezan a replicar el hacer diablos en escenas traviesas porque se vuelve un producto de venta que es bastante buscado. Por último se presenta el trabajo en papel amate de la comunidad de San Pablito, en donde se refleja la riqueza cultural de esta comunidad otomí. Este papel amate es muy importante porque son piezas de papel recortado que se utilizan en procesos o curativos o en rituales ceremoniales. Las que tenemos en exhibición en este momento son piezas que se utilizan en rituales para favorecer la agricultura, que se utilizan en la milpa para la siembra y la cosecha. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora tienen ustedes, esta es una de las propuestas para ir acercándose a estos recintos que poco a poco están reabriendo sus puertas. Y con el fin de reforzar las medidas sanitarias y garantizar que los trabajadores cuenten con los requerimientos indispensables para desempeñar sus labores, se ha pospuesto la reapertura a la visita pública de la zona arqueológica de Palenque, que será el próximo sábado 26 de septiembre. Y no son los únicos recintos que ya se abrieron, lo comentábamos la semana pasada, Teotihuacán también, mi estimado Goeman, y para que lo vayan agendando, y reiteramos, insistimos, con todas las medidas de sanidad, esto no ha terminado, pero sí es importante reactivar el sector cultural. Ya a partir de hoy, el Museo de Arte Carrillo Gil, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo Nacional de la Estampa, la Galería José María Velasco reanudaron sus actividades. Ya les estaremos platicando en próximos días qué hay en cada uno de estos recintos. Y estos 4 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura están listos para recibir al público en general, cumpliendo, insistimos, con los protocolos establecidos por las autoridades de salud, como los recorridos unidireccionales, filtros y sanitización. Recuerden hacer siempre, porque es parte del requisito para ingresar a estos museos, el uso de cubrebocas en todo momento, aplicar gel antibacterial en sus manos al ingresar y no olvidar mantener, por supuesto, la sana distancia de 1,5 metros entre los asistentes. Con estas recomendaciones nos vamos a una brevísima pausa. Vamos en la sangre y nos dan identidad, pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. La primera vez tuvo él solito aquí. Ah, sí. En esta casa dejó marcas imborrables que hoy salen a la luz, mostrando así los rasgos más oscuros de una personalidad,
Y lo que sí, Jorge nunca tuvo mamá, ni tuvo nadie que preguntara por él, ni le habló nunca nadie por teléfono. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Cinema 22 mexicano. Jueves 22:30 horas. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y no podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Como ustedes saben y como ya hemos comentado aquí, este 26 de septiembre se cumplen 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Les habíamos anunciado que a lo largo de la semana tendríamos un seguimiento al tema con una serie de reportajes enfocados al impacto de los hechos en el ámbito social y cultural. Hoy particularmente vamos a conocer cuál fue la reacción de la comunidad artística en 2014, esto a partir de un trabajo realizado por nuestro compañero Oscar Cortés. Vamos a ver. Desde que se informó la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos, la comunidad artística reaccionó con su trabajo para alzar la voz, denunciar y acompañar a las familias en su luto. Y quizás lo que fue muy interesante es que hubo un cambio en el tipo de aparición gráfica o de construcción estética, digamos, estética en un sentido como muy amplio, de intervenciones que aparecen en lo sensible, pues que afectan nuestra sensibilidad. El rechazo a la violencia, el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los jóvenes se convirtieron en el tema central de las manifestaciones. Me parece un momento muy interesante en esta demanda social, donde estas visualidades, vamos a llamarlas así, o estas prácticas, generaron diferentes modos de hacer, que se fueron entroncando y muchos eran urbanos, muchos eran independientes, muchos otros eran anónimos, muchísimos eran anónimos, muchos eran organizados, muchos eran colectivos, muchos eran con autoría, es decir, hay toda una serie de intervenciones que lo interesante me parece es que se van generando un engranaje. Entre las primeras obras que se hicieron públicas se encuentra el poema de David Huerta titulado Ayotzinapa. Toledo me pidió que escribiera un poema que se titula así, Ayotzinapa, para que fuera expuesto en los muros del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Así lo hice, es un poema que ha circulado enormemente por muchísimas vías y es una obra que me satisface enormemente. Los museos asumieron, o algunos de los museos, no todos, pero algunos asumieron también el tener que incorporar la demanda social a los procesos, y no solo los museos, las universidades, es decir, el trabajo que estamos haciendo nosotros como investigadores también nos puso en una posición de reclamo, es decir, cómo incorporamos lo que está pasando en nuestro país. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo expuso piezas que abordaron el tema como Nivel de Confianza, la búsqueda de los desaparecidos de Rafael Lozano Hammer, la muestra hacia una estética investigativa de Forensic Architecture, así como Restablecer memorias del artista chino Ai Weiwei. For this exhibition, I have been in Mexico for 4 or 5 times. So it's always trying to really face in this what is Mexico about, who is Mexicans. And so when I first approached, I realized Mexican in the modern history have a long history of injustice. Una de las acciones más recordadas fue la que realizó el pintor Francisco Toledo, quien dibujó los rostros de los estudiantes en papalotes e invitó a la sociedad a volarlos. Era como buscar a estos muchachos en todos lados, y ya los buscaban en tierra, en el mar, entonces también buscarlos por el aire, ¿no? En el aire. Y pues eso más o menos fue la idea, ¿no? Es que sí, esperemos que la sociedad no olvide estos hechos atroces.
Documentales, murales, antologías literarias, canciones, performance, obras de teatro, investigaciones y exposiciones representan la gran diversidad de obras e iniciativas que se han generado a lo largo de estos 6 años. Claro, el campo de la cultura es importantísimo en un país como México porque finalmente es el que genera todos estos contenidos estéticos, sensibles, para generar un trabajo de reparación, insisto. El trabajo de reparación que no está haciendo el Estado, lo está haciendo la cultura. Noticias 22, Óscar Cortés. Es jueves de cine mexicano en Canal 22. ¿Y qué nos tienen preparado? Pues la presentación de una película que ha sorprendido a propios extraños. Se trata de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Platicamos con la directora Yulene Olaizola, quien además en unos días atrás estaba presentando su más reciente película en diferentes festivales internacionales y este largometraje además continúa su recorrido por algunos de los encuentros de cine más importantes del planeta. Los invito a verlo. Selva Trágica, la más reciente película de la cineasta Yulene Olaizola, continúa con su paso por festivales de cine. Después de estrenarse en el Festival de Venecia, viajó a San Sebastián y ahora el filme se presenta en el Festival de Cine de Nueva York y en el Festival de Biarritz. Ahorita de festival no tenemos confirmado en dónde será nuestro estreno mexicano. Y seguramente para salas habrá que esperarse al próximo año a que mejoren un poco las condiciones, a que se estabilice todo. De todas maneras, es normal para películas de este tipo cumplir primero con una buena etapa de festivales, ¿no? Que ayuda mucho a que pues la cinta se dé a conocer, etcétera, para finalmente ya tener un estreno comercial. Mientras esto ocurre, Canal 22 presenta este jueves Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, el primer largometraje de la cineasta. Y siempre es bueno, creo, con el pretexto de una nueva película, poder revisar los trabajos previos de esa persona, de ese director, de ese cineasta. Y en este caso, pues, a pesar de que parecerían películas diametralmente diferentes en el sentido de que Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, pues es una historia muy familiar, filmada toda dentro de prácticamente todo dentro de una misma locación, en casa de mi abuela, en la Ciudad de México. Y Selva Trágica, pues es una película toda filmada en exteriores, en la selva maya, en el sur de Quintana Roo, frontera con Belice. Pero curiosamente hay algunos puntos de encuentro que tienen que ver con cómo surgen mis películas. Todo empezó a ligarse cuando Flor me trae la prensa y yo veo asesino matamujeres cercado. El filme se remonta 20 años atrás, cuando Rosa, la dueña de una pensión, conoció a Jorge Rossier, un joven huésped, con quien entabló una amistad muy estrecha. Sin embargo, tras la abrupta muerte de Rossier, salieron a la luz singulares detalles de su personalidad. La primera vez que ligué a Jorge con el matamujeres. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo se transmite por Canal 22 este jueves 24 de septiembre en punto de las 10:30 de la noche. El asesino actúa por venganza. Noticias 22, Julio López. Contra las mujeres a las que... Bueno, pues ahí lo tienen todo el fin de semana. Hay que estar pegados a la pantalla de Canal 22, porque justo este domingo, a través de esta televisora, se va a transmitir la ceremonia de la 62 entrega de los premios Ariel, que bueno, reconocen lo más destacado de este 2020 en el ámbito cinematográfico. Y como ya saben, en esta edición se va a realizar de manera virtual, exclusivamente por esta pantalla, así que vayan preparando el smoking, desempolvándolo y sacando el vestido largo, porque va a estar muy interesante todo lo que va a ocurrir. Nosotros preparamos desde la Dirección de Noticias un programa especial, Marquesina rumbo al Ariel, que se va a proyectar el domingo a las 18 horas, a las 6 de la tarde, unas horas antes justo de que empiece la ceremonia. Va a estar muy bien, va a estar Guamansin conmigo hablando un poquito de todo lo que va a acontecer. Tenemos algunos detalles de cómo se va a realizar esta ceremonia que ha causado, pues sí, bastante suspicacia, ¿no? De cómo va a funcionar, si los invitados van a estar en su casa o no, si van a estar en pijama o van a estar justo en traje, quiénes van a ganar, obviamente siempre lo más importante, ¿no? Y en general,
es una ceremonia que va a ser completamente diferente a lo que usted haya visto en alguna otra ocasión, y por supuesto el lunes le tendremos todos los detalles de los ganadores y cómo ocurrió esta 62 edición de los premios Ariel. Mientras tanto, les cuento que también la presencia mexicana desde el otro lado del mundo se hace presente a través del Festival de San Sebastián. Hay una buena comunidad ahí y bueno, hay muchísimo de qué hablar acerca de este encuentro cinematográfico también, Laura. Pues sí, efectivamente, como dices, las presencias que algunas de las que veremos en el Ariel, de las que hemos visto en festivales recientemente, como el de Venecia, también están por allá en San Sebastián. Hay coproducciones, hay muchas cosas que se están moviendo, ya sea con presencia de producción mexicana, de alguna parte técnica o de personajes que vamos a ver a continuación, cuya vida está vinculada a nuestro país, pero quien nos tiene todos los detalles, toda la información, es Francina Islas. ¿Es así, Francina? Vamos contigo, cuéntanos. Así es, Laura, amigos de Canal 22. La presencia mexicana es también muy fuerte en esta edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, empezando por la película que dirige Matt Dillon, que compite en la sección oficial. Se trata de una coproducción entre México, Cuba y los Estados Unidos, que surge del amor de Matt Dillon por la música cubana. Dillon y su amigo Joe rescatan a un olvidado Francisco Fellove Valdés con 77 años para grabar un disco con jóvenes músicos y narra a su vez la importancia que tuvo México para los músicos exiliados cubanos. I think we are in a golden age of documentaries. Documentaries are very much often as exciting, if not more exciting, than the narrative films. And I'm an actor, so I don't mean to but I have to say I find it to be the case. The difference in making documentaries and feature films is that information is palatable to audiences when you feel for the people that you're telling a story about. So that was the approach, became emotion first, the man, the person, and then people they're all in. They're going to want to know about the history, the music, the data, the information. But you have to really feel a connection for the people. Y vine a pedirle ayuda a tus papás. ¿Te ayudaron? Michelle Franco presenta fuera de concurso Nuevo Orden. Además, forma parte del jurado oficial del certamen. Retírese, no hay paso. Déjenos pasar, es urgente. No hay paso, retírese. Yo creo que un día va a reventar el tema del clasismo, del racismo y sobre todo de la desigualdad, porque la pandemia incluso ha mostrado que hay mucha gente que está completamente olvidada. Y más allá de los discursos, la realidad y el día a día nos muestra que hay desventajas tremendas para la mayor parte de la población. Mi película es relevante, me parece que para Hong Kong y para los países árabes y para Black Lives Matter, obviamente para Estados Unidos. Si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué le espera a los países con menos garantías? Casi todas las chicas se cambian el nombre. Coproducido entre México y España, el documental La Mami, de Laura Herrero, hace un acercamiento íntimo a las ficheras del mítico cabaret Barba Azul. Sigue siendo Olga y ha trabajado 45 años en el mundo del cabaret, ha sido bailarina, mesera, vendedora de canciones y ahora que ya es mayor y su cuerpo de alguna forma se devaluó para la noche, se dedica a cuidar los baños de mujeres. Entonces ella tiene esta cosa como de profundidad y de entrega, de sabiduría de la noche. Entendieron que quizá este documental serviría para romper este estigma y estos juicios que hay sobre ellas y para entender por qué ellas están ahí, por qué el trabajo les sirve para levantar a sus familias cuando son madres solteras, por qué al final eso, romper esta cosa mala que hay alrededor del ser ficheras. Leopoldo. En la sección de Horizontes Latinos compiten la coproducción mexicana y argentina El Prófugo, de Natalia Meta, Selva Trágica, de Yulene Olaizola, coproducida entre México, Francia y Colombia, y Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, coproducida entre México y España. No voy a volver hasta encontrarlo. Las personas que tienen la tragedia de tener familiares desaparecidos entran en un infierno de no saber. Y yo creo que la certeza que tienen es de que no se van a dar por vencidas porque su ser querido puede estar vivo. Es un compromiso de buscarlos, de hacerles justicia
y de impedir que sus historias caigan en el olvido. Y ese fenómeno de los familiares de los desaparecidos a Astrid y a mí nos conmueve de una manera muy profunda, y esa es la razón por la que decidimos abordarlo desde el punto de vista de una madre que hace una travesía en busca de su hijo. Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, se exhibirá la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Para Canal 22, desde San Sebastián, en el País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Bueno, es ejemplar el trabajo que están haciendo en festivales tan importantes como Venecia o como allá en San Sebastián, pues en medio de la pandemia en Europa, que lentamente se está recuperando y lentamente se vuelve a confinar, está logrando generar estas actividades culturales que allá esos países han determinado que la cultura es esencial y determinante para combatir su pandemia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes queremos hacerles una invitación para que hoy a las 9 de la noche no se pierda a nuestra compañera Jacaranda Correa en Debate 22. El programa de hoy se titula La Liga Comunista, 23 de septiembre, una historia de película. Y para abordar este tema, nuestra compañera va a recibir al exmilitante de la Liga, Antonio Orozco Michel, y al cineasta Acelo Ruiz Villanueva, director nominado a los premios Ariel 2020 por el documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche. No se lo pierda. Esto al terminar el espacio informativo que en este momento tenemos con ustedes, Noticias 22, está Debate 22. Una pausa, volvemos con más. Cinco pueblos mexicanos que han resistido de maneras muy distintas. Han atravesado por el dolor, la lucha, el sacrificio y el esfuerzo en su camino por lograr una vida digna y justa. La Luz del Alba, un documental de Javier Robles sobre la resistencia de los pueblos originarios en México, a 6 años de los acontecimientos de Ayotzinapa. Estreno, sábado 26 de septiembre, 23 horas, por Canal 22. Y el Ariel es para... La mejor película es para... Este domingo 27 de septiembre, acompáñanos a descubrir quiénes serán los nuevos galardonados al premio que reconoce lo mejor del séptimo arte. El Ariel es para... 62ª ceremonia de entrega de los premios Ariel 2020. Domingo 20:30 horas. Transmisión en vivo por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Jueves de la Región y Roberto Frías hará un repaso por la historia de la máxima casa de estudios, la UNAM, a 109 años de su fundación. La Universidad Nacional Autónoma de México cumple esta semana 109 años de su fundación, en 1910, gracias a la perseverancia de uno de los más ilustrados y liberales de entre los protagonistas de la sociedad porfiriana, Justo Sierra, a la sazón secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de México. En 1865, siendo emperador de México Maximiliano de Habsburgo, clausuró la Real y Pontificia Universidad de México, pues el discurso liberal de su época, sí, repetimos, el discurso liberal de su época era el de alejarse de instituciones educativas demasiado ligadas a lo eclesiástico. La visión de Justo Sierra, historiador, político, filósofo, poeta, periodista y escritor, era la de rescatar la idea de universidad, el lugar donde los saberes se vinculan justamente con lo universal. Quería un cuerpo educativo robusto que conjuntara las diversas escuelas y colegios del conocimiento, pero en la versión liberal de su época, que sería laica. En 1929, el presidente Emilio Portes Gil, que si bien era considerado un títere de Plutarco Elías Calles, tenía una inclinación socialista e hizo mucho por la repartición de tierras y por cumplir algunos ideales de la Revolución Mexicana, le concedió a la universidad su autonomía. A partir de ese momento, la UNAM se ha mantenido como un referente mundial de la generación de conocimiento, siendo una de las más activas en materia artística, tecnológica y de investigación. También se ha mantenido como un organismo público, pero con una necesaria distancia con respecto al Estado, defendiendo sus principios de libertad de cátedra y de investigación. De hecho, en 2009 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
algo que parece sencillamente natural si revisamos su historia, no solo como formadora de miles de profesionistas que cargan con un pensamiento crítico y con un aprecio de las ciencias, las artes y las humanidades, sino como protagonista y a veces mediadora de los conflictos sociales. Recordemos, por ejemplo, el momento en que el rector Javier Barros Sierra, curiosamente emparentado con Justo Sierra, defendiera la autonomía universitaria cuando el régimen de Díaz Ordaz quiso allanarla con tanques. Para muchos de nosotros, la UNAM ha sido mucho más que el lugar donde cursamos nuestros estudios superiores. Ha sido el espacio donde aprendimos a dialogar en un sentido amplio con todo lo que nos rodeaba, desde nuestros compañeros y conciudadanos hasta el conocimiento mismo y sus diversas versiones y concepciones. Quizá la mayoría de nosotros aprendió ahí a escuchar al otro y a hablar con el otro, a comprender a la otredad en las artes, las ciencias y las humanidades. Hablando de la capacidad de diálogo, José Vasconcelos, quien fuera rector de la UNAM en 1920, pensó el lema que hoy acompaña al escudo de esta universidad: por mi raza hablará el espíritu, del cual dijo que contenía la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima, y más adelante diría, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. Esperemos que José Vasconcelos no se haya equivocado. Para Canal 22, Roberto Frías. Gracias a Roberto por esta reflexión. Y ahora, atención, nuestro público interesado en dedicarse a la música, imaginen poder tener la posibilidad de vincularse profesionalmente con gente que está dentro del sector. Esto es posible gracias a una aplicación, a una plataforma que vamos a conocer a continuación. Nivada presenta. Los profesionales de la industria de la música podrán colaborar a través de la plataforma Louderband. Y básicamente nosotros somos una plataforma digital donde nucleamos a todos los integrantes de la industria musical, ya sea para sus servicios profesionales como miembros de la industria y también para la parte educativa. Entonces lo que hicimos fue vincular en un espacio virtual a todas las personas del medio, digamos, no solo los músicos, sino también los ingenieros, los productores, managers, la gente de prensa. O sea, la verdad que el universo de la música es súper amplio y es el que quisimos abarcar. Esta aplicación tiene como propósito generar relaciones laborales a través de una red en donde se encuentran servicios de grabación, producción y promoción digital. También queremos facilitar el trabajo, por ejemplo, decir, voy a estar haciendo una gira en Cholula, México. Bueno, pero necesito iluminación, sonido, transporte, y que los mismos profesionales que pueden ver esa base de datos de búsqueda digan, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es tal, puedes ver mi perfil, estos son mis trabajos, y entonces uno elegir, pero es más fácil indicar qué es lo que está buscando uno y que vengan las ofertas de los proveedores, que a su vez son los más interesados en tener más clientes. Esta aplicación también cuenta con un servicio de clases en línea. Y después, por otro lado, está todo el universo de aprendizaje y enseñanza, que lo llamamos Lessons nosotros, que es donde, por un lado, a los profesionales es donde pueden subir sus avisos de clases o sus videocursos, que es como lo que estamos lanzando ahora más fuerte, porque además una respuesta a una problemática actual que tenemos todos con lo de la pandemia, pero la industria musical es de las más golpeadas. Esta red de colaboración de artistas latinoamericanos que surgió en el año 2014 estará disponible en México a partir del 30 de septiembre. Está bueno tener en cuenta que la industria está muy golpeada y en todo lo que uno pueda ayudar, me parece que es el momento para hacerlo. Noticias 22, Óscar Cortés. Y continuamos con más que tiene que ver con música. Ediciones Pentagrama celebra su 40º aniversario en la Fonoteca Nacional y ya tiene una nueva lista de proyectos para cuando termine este distanciamiento social. Ediciones Pentagrama cumple 40 años de difundir la música y poesía que contribuye a enriquecer el pensamiento del ser humano. Creada el 6 de octubre de 1980, esta alternativa sonora en México cuenta con un catálogo que abarca géneros como el jazz, el tango, el bolero y el folclore latinoamericano, además de la colección Los Poetas en su Voz, en la que se pueden encontrar escritores como Ernesto Cardenal, Juan Gelman y Enriqueta Ochoa. A lo largo de estos 40 años hemos editado aproximadamente
770 títulos con producciones propias que figuran en nuestro catálogo y alrededor de 700 títulos que hemos producido para distintas instituciones culturales, organismos culturales. Dentro del catálogo le hemos dado una importancia fundamental a la música dedicada a los niños, que forma parte del 10% de nuestro catálogo. Nosotros confiamos en que tenemos un público que siempre nos ha acompañado y al que le debemos muchísimo, así como le debemos a los artistas y a los trabajadores que forman Pentagrama. También nuestro público es fundamental y creemos que ofrecemos un objeto que mucha gente sabe valorar aún. La Fonoteca Nacional es el espacio que resguarda parte de la colección de Pentagrama, un repertorio que incluye música de toda la República Mexicana y de Latinoamérica. Para conmemorar este aniversario, Fonoteca Nacional desde casa transmitió una sesión dedicada al sello que puede verse y escucharse en la página de Facebook de esta dependencia y en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Cuando termine la pandemia, tenemos un proyecto que es abrir las puertas de par en par de Pentagrama y en el nombre de Pentagrama hacer un homenaje a una gente que fue parte importante nuestra, como es Óscar Chávez, y a todos los compañeros fallecidos por esta pandemia. Y bueno, y también estamos con el proyecto de crear una tienda virtual de discos físicos que esperamos que antes de que termine octubre, o sea, dentro del mes de nuestro aniversario, pueda quedar lista y todo el mundo pueda acceder a ella. Igualmente tenemos venta, si nos escriben o algo, podemos igualmente venderles discos físicos también, pero bueno, ahora va a ser una forma más accesible para todos, ¿no?, de alcanzar este material. Noticias 22, Karen Rivera. Un abrazo a todos los que hacen posible Pentagrama y a lo largo de sus 40 años cuánta música buena nos han compartido. Es momento de hacer una pausa y ya volvemos. ¡Cobarde! ¡Asesino! Estas tierras están malditas. Y tenemos entrevistas con los protagonistas de esta 62 entrega de los premios más importantes del cine mexicano. La mejor película es para... Rita nunca se casará. Por ser la más pequeña de mis hijas, está destinada a cuidarme hasta que yo muera. Este amor es uno de los más verdaderos que yo conozco. Los hombres no son tan importantes para vivir, padre. Hola, ¿qué tal? Ya estamos listas aquí en el estudio de Debate 22. Hoy en punto de las 9 de la noche quiero invitarlos a que me acompañen. Vamos a hablar de la Liga Comunista 23 de septiembre, un documental extraordinario que justamente retrata un episodio de este polémico movimiento social. Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Ya están listos aquí en el estudio conmigo Antonio Orozco Michel y Acelo Ruiz, quien es el director de este documental. Así es que nos vemos en un momento. Hoy, 21 horas. Bueno, ya les habíamos anunciado que en este jueves de columna tenemos el gusto de recibir al poeta, editor y ensayista David Huerta, quien nos hablará sobre la poesía de Francisco de Aldana. Una observación hecha casi al pasar hace algunos días por un amigo acerca de la poesía de Francisco de Aldana me hizo volver a la obra de este poeta, no sabemos si español o italiano, del siglo XVI. Es posible que haya nacido en España, es posible que haya nacido en Nápoles. En cualquier caso, él representa con plenitud una cierta zona descuidada de la poesía de aquellos años, espléndidos, de madurez formidable de nuestra lengua y de nuestra literatura, de nuestra poesía en especial. Digo nuestra porque nos pertenece, está escrita esa literatura, esa poesía, en la lengua que estoy utilizando en este momento, ¿sí? Cervantes es un escritor que es nuestro, si nosotros lo leemos, lo entendemos y lo amamos, lo admiramos. Lo mismo ocurre con las otras grandes figuras de los llamados siglos de oro. Son nuestros, porque escriben en nuestra lengua. Francisco de Aldana fue militar, tuvo una vida
extraordinaria, en la que combinó de un modo admirable los estudios y una de sus principales vocaciones, las armas. Era militar. Fue, diríamos ahora, asesor militar del rey portugués don Sebastián, y murió trágicamente combatiendo contra los árabes en África en la batalla de Alcázar-Quibir. A pesar de que le había dicho al rey Sebastián que no participaran, que no se enfrentaran a los árabes, que no se participaran en esa contienda, el rey Sebastián se obstinó y en esa batalla sangrienta, terrible, el gran poeta Aldana murió. El gran Aldana, como lo llamaba Luis Cernuda. El divino Aldana, como lo llamaron a menudo sus contemporáneos. Muchas gracias a David Huerta y por recordarnos y poner atención en aquellas letras, en aquellos autores, tal vez también en aquellos libros que con el paso del tiempo no hemos sido demasiado justos la humanidad para ponerles la suficiente atención. Vamos ahora con más información que tiene que ver con música. Mañana, 25 de septiembre, las voces de María Casaraba, Akemi Endo y Valeria Vázquez van a llegar hasta nuestra casa a través de un concierto en línea desde el Auditorio Nacional. La soprano María Casaraba regresará a los escenarios acompañada de las cantantes Akemi Endo y Valeria Vázquez en un concierto en línea desde el Lunario de la Ciudad de México titulado A Voz de Tres. Y a Voz de Tres me acompañan dos sopranos que han salido de mi concurso Casaraba Voice Festival. Ellas son el primer lugar. Estoy muy contenta de que me puedan acompañar en este concierto tan especial y que es el primer streaming del Lunario también. Nada me importa en la vida sabiéndote ajeno. Vamos a cantar áreas de ópera, boleros, canción mexicana, canción sudamericana también. Va a estar muy bien, va a estar muy variado, por supuesto, y nos acompaña al piano Alain del Real. Va a ser este 25 de septiembre a las 9 de la noche, hora del centro de México. Y también estoy muy contenta porque se va a transmitir a nivel mundial. Va a estar 24 horas después del concierto en Europa disponible y se adquieren los boletos a través de eTicket y por supuesto tenemos el boleto especial de Meet and Greet para que puedan acompañarnos antes del evento, 1 hora y media antes, para platicar con nosotras y pasar un rato agradable con los artistas. Noticias 22, Óscar Cortés. Y de la música a distancia, de manera virtual, nos vamos ahora a las artes plásticas, también de manera virtual, porque más de 400 trabajos artísticos conforman el primer volumen de la muestra Crónicas Visuales de una Pandemia. Estudiantes y profesores de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esperanza trabajaron durante el confinamiento en la creación de piezas artísticas que son un testimonio de las diversas formas en las que se ha vivido la pandemia. A mí me parece que es una muestra preciosa, de verdad entrañable. Hay muchísimos, como tú dices, perspectivas, ¿no? Desde ciertas perspectivas incluso sardónicas, otras absolutamente tristes, ¿no? O sea, tremendas, desgarradoras. Pero eso es lo que está pasando y te lo dicen ellos. Son más de 400 proyectos artísticos los que forman la exposición Crónicas Visuales de una Pandemia, volumen 1. Y que nos hablan de nuestros sentimientos, que nos hablan de nuestras emociones, de nuestro pesar, de nuestro sentir, y de cómo va pasando día tras día, minuto tras minuto, a veces en espacios muy pequeños, a veces con familiares enfermos, a veces con papás que ya no están, dejaron de estar. Entonces, pues ellos de viva voz lo están diciendo. Y para nosotros su trabajo ha sido impecable. Su dedicación y la resiliencia que han mostrado es verdaderamente de reconocerse tanto a ellos y ellas y ellas, así como a nuestra planta docente, que ha estado ahí sin moverse, tratando de ver cuáles son las mejores opciones.
Es la primera exposición virtual que organiza La Esmeralda. Se muestran procesos creativos, intereses personales y colectivos que se manifiestan en arte sonoro, fotografía, pintura, dibujo, video, performance, animaciones e intervenciones. La exposición forma parte de la campaña Contigo en la Distancia. Sí hay una forma de experiencia estética que está de otra manera, que está sucediendo y que por lo menos nos permite ver la manera de entender y comprender y esperar otro mundo posible. Noticias 22, Óscar Cortés. Y nos despedimos, como es costumbre, lo hacemos con música, celebrando el cumpleaños de la gran soprano española Ainhoa Arteta. Ha estado aquí un par de ocasiones en México, cumple 56 años, y bueno, este es un clásico de la ópera, La Bohème de Giacomo Puccini, Chine Yamano Mimi. Una voz extraordinaria, Laura Weman. Gracias. Una presencia también escénica y una belleza de mujer, así que muchas felicidades. Bueno, con esto nos despedimos, nos vemos mañana.